Hermanos, es de vital importancia mencionar que las cadenas de la pornografía son terribles en nuestras vidas. Para muchas personas es algo muy común y rutinario el practicar ese tipo de acto. Pero quiero que comprendan con este tema lo terrible que es hacer eso, lo terrible que es llevar a cabo ese acto de perdición. El tema de hoy tiene como título: la pornografía es destructiva. Como ustedes saben, siempre nos basamos de acuerdo al Evangelio de Cristo. Así que me gustaría, hermanos, que leyéramos el texto base de este tema. Les invito a que abran su Biblia en el libro de San Mateo, hermanos. San Mateo 5:28. San Mateo 5:28. Y fíjense, hermanos, que enfocándonos en este tema, vamos a leer esta escritura que dice en la Biblia de la siguiente manera, hermanos. Me gustaría que me sigan. Y dice así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiero que lo repitamos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero ¿saben por qué es importante saberlo, hermanos? Hoy en día, hermanos, la pornografía es más popular y está más accesible que nunca, tomando en cuenta el desarrollo de la tecnología actualmente. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Si desea agradar a Dios y ser más feliz, le conviene averiguar lo que Él piensa de la pornografía, hermanos. Así que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a la pornografía. Porque ya vimos el texto base, hermanos, y como se dan cuenta, pues con ese texto base nos podemos percatar que para Dios no es para nada agradable el hecho de que uno vea pornografía. Aunque la Biblia, hermanos, no habla específicamente de la pornografía, sí contiene muchos principios que están en contra de su uso. Por ejemplo, dice claramente, hermanos, que el hombre que siga mirando a una mujer que no es la suya con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, corre el peligro de cometer adulterio. El principio en el que se basan estas palabras es aplicable a toda aquella persona casada o soltera que sigue mirando imágenes pornográficas. Es obvio que tal comportamiento ofende a Dios, pues aviva los deseos inmorales, hermanos. Fíjense, como les menciono, sea soltero o casado, hermano, si usted mira a una mujer para codiciarla, si las mujeres miran a un hombre para codiciarlo, están cometiendo adulterio, están cometiendo un acto inmoral hacia Dios. Y hay una de las preguntas que recientemente hubo alguien que me hizo, que dice, me preguntaba esa persona: ¿es mala la pornografía aun cuando no lleve a cometer actos sexuales inmorales? Hermanos, es evidente que la pornografía es malísima, muy mala. Vámonos rápidamente nuevamente a la Biblia, ahí en Colosenses 3:5, Colosenses 3:5, y vamos a responder la pregunta que acabo de hacer. ¿Es mala la pornografía aun cuando no lleve a cometer actos sexuales inmorales? Allí en Colosenses 3:5, hermanos, dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, ven cómo la Biblia nos dice absolutamente todo, lo bueno y lo malo, hermanos. Y a veces nos cuesta tanto trabajo comprender que la pornografía es malísima y que nos daña espiritualmente. Y como ustedes pueden darse cuenta qué es lo que dice la gente,
Algunos investigadores dudan que existe una clara conexión entre la pornografía y la conducta sensual ofensiva. Entonces, ¿quiere decir eso que el uso en sí de la pornografía no puede tacharse de inmoral? Hermanos, la Biblia dice que el bromear obsceno es una práctica inadmisible e inmoral. Si no mal recuerdo, hermanos, eso viene en Efesios capítulo 5 del 3 al 4. Efesios 5 del 3 al 4. Por si ustedes en algún momento quieren leerlo, yo nada más le comento que en esa parte viene. Entonces, ¿cómo va a ser menos censurable la pornografía? Analicemos, hermanos. La pornografía actual suele abarcar la grabación visual de actos reales de adulterio, homosexualidad y otros tipos de fornicación. No hay duda de que mirar con lascivia esos actos sexuales, hermanos, inmorales, ofende muchísimo más a Dios que el lenguaje obsceno. Y se sigue debatiendo, hermanos, sobre la posibilidad de que la gente lleve a la práctica las fantasías generadas por la pornografía. Pero la Biblia defiende claramente la idea de que el uso en sí de la pornografía es espiritualmente destructivo y sumamente ofensivo para Dios, hermanos. Hay que comprender, hermanos, lo duro, lo feo, lo terrible, que es entrar en este vicio adictivo, que es como una droga, hermanos. Gente adolescente, jóvenes adolescentes, endemoniados, que se encuentran metidos en antros, en bares, en discotecas. Escuchen, la pornografía es espiritualmente destructiva y es sumamente ofensiva para Dios. Su consejo es, o el consejo que Dios precisamente lo dice en su palabra, amortigüen por lo tanto los miembros de su cuerpo. Amortigüen los miembros de su cuerpo en cuanto a fornicación y apetito sexual. Quienes recurren a la pornografía, hermanos, hacen todo lo contrario. En lugar de amortiguar, dominar los deseos, los nutren y los avivan. La pregunta es, ¿qué puede ayudar a uno a evitar la pornografía? Hermanos, esa es una buena pregunta. Yo les puedo recomendar una cosa, hermanos, y también la palabra lo dice en el libro de Amós 5 del 14 al 15, Amós 5 del 14 al 15, y dice lo siguiente: busquen lo que es bueno y no lo que es malo. Odien lo que es malo y amen lo que es bueno. Tan tan. Hay que buscar lo que es bueno, hermanos, para que nuestra mente no sea trastornada por lo que es malo. La Biblia habla precisamente de cristianos que habían sido promiscuos, borrachos y ladrones, y que lograron abandonar esas conductas destructivas. De hecho, el apóstol Pablo, en el libro de los Corintios, ahí precisamente menciona que había cristianos que pues habían sido borrachos y pecadores, y de repente pues lograron cambiar esa conducta destructiva por medio de la palabra de Dios. Entonces, al ir aplicando la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios, hermanos, ellos, la iglesia de Corinto, aprendió a odiar lo que es malo. Entonces, debemos aprender, hermanos, a odiar lo que es malo, a odiar el pecado, a odiar la pornografía, hermanos. Uno, hermanos, yo pienso que uno puede aprender a odiar la pornografía si piensa detenidamente en las terribles consecuencias de este perjudicial vicio. Hay algunos estudios en universidades donde mencionan que precisamente algunos usuarios que consumen pornografía, eso les produjo depresión, aislamiento social, relaciones dañadas y otros efectos que son lamentables para la vida, hermanos. Es más, la pornografía ofende a Dios, deben comprender eso. Tiene una consecuencia mucho peor, y esto es lo más importante, y lo que quiero que todos los jóvenes cristianos, que toda la gente cristiana y absolutamente toda la gente del mundo se dé cuenta, que la pornografía aleja a la persona de su creador, nos aleja del Padre Celestial, del Creador.
La Biblia nos puede ayudar a amar lo que es bueno. Cuanto más la leemos, hermanos, más profundo llega a ser nuestro amor por sus normas morales. Ese amor nos ayudará a adoptar una postura firme contra la pornografía y a sentirnos como el salmista precisamente. Ahí, fíjense hermanos, este sí quiero que lo busquen, este texto, ahí en Salmo 101, 3, Salmo capítulo 101, versículo 3, y dice lo siguiente, hermanos: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la hora de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Wow. Fuera de la gracia de Dios, hermanos, no tenemos poder para dejar los hábitos pecaminosos. Pero no estamos fuera de la gracia de Dios porque somos hijos de Dios. Hay esperanza. Dios responde a su pueblo y quiere ayudarnos en las batallas que nos enfrentamos, hermanos. Si te encuentras agobiado por el pecado de la lujuria, hermano, por el pecado de la pornografía, clama a Dios por la liberación. Y la gracia, hermanos, para cambiar y vivir en pureza, clama a Dios. Suplícale al Padre. Cristo puede darte un nuevo corazón, restaurar tu gozo, darte una conciencia limpia, hermano, y proveer la fuerza que necesitas para seguir adelante en la batalla. Recuerden, aquellos que consumen pornografía crean una serie de mentiras, diciéndose a sí mismos que su pecado no es tan malo, que no es su culpa, que un poco de lujuria es permisible. Hijos del diablo, eso no es verdad, hermanos. Piensan que tienen el control de la situación, pero están equivocados. Necesitamos la bendita palabra del Señor para contrarrestar las mentiras y enseñarnos sobre la hermosa creación de Dios en la sexualidad humana. Esto nos dará una angustia mayor cuando vemos la belleza creada contaminada por el pecado, hermanos. Tenemos que memorizar la palabra, meditar en la palabra y atesorar la palabra de Dios, hermanos. En Cristo hay restauración, que no se les olvide, redención y sanidad. A pesar de que es posible que nos desanimemos, hermanos, pon tu esperanza en Cristo, que es el único Salvador, y predícate el Evangelio una y otra vez, hermanos. Estemos en la palabra en todo momento. Tomen en cuenta que sus esfuerzos y sus energías, hermanos, para perseguir a Cristo y luchar contra el pecado son agradables a Él, hermanos. Y corre tras Él con toda tu fuerza. Debes seguir a Jesús con toda tu fuerza. Si estás en Cristo, tienes un Salvador viviente que vive en ti y intercede por ti. Diga no a la pornografía, hermanos.